la mañana con 33 minutos. Me enlazo con Humberto Vergara, nuestro coach en finanzas. Humberto, muy buenos días. Como siempre, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? También un gusto saludarte, Jenny. Muchas gracias, Humberto. Pues necesitamos que estés con más ánimo, ¿eh? Porque nos vas a hablar de las Con toda finanzas la y yo siempre te actitud. veo alegre. Ahorita te veo muy serio. ¿Qué pasa? Soy muy tímido, Jenny. Humberto, siempre un gusto saludarte. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Hablamos, por supuesto, de las finanzas. Siento que, y pensamos, ¿no? Creo que estás muy de acuerdo conmigo, que estamos en una vida en la que vamos como que muy rápido, de cierta complejidad, en donde hay muchas variantes, donde a veces nos tenemos que sentar a pensar y replantearnos las cosas y de verdad saber cómo lo estamos haciendo, cómo estamos haciendo las cosas. Está esta tendencia como de minimalismo, de simplicidad, Humberto. ¿Es esto ya una moda? Así es, tienes toda la razón. De repente nos abrumamos las circunstancias, pero de repente nosotros también nos abrumamos con una serie de cosas y de repente nos sentimos saturados. Y como bien dices, parecería ser que el minimalismo es una moda, pero más que una moda, yo considero que es una tendencia. En un sentido estricto e histórico, inicialmente el minimalismo fue un movimiento artístico que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial y que encontró mucha fuerza, sobre todo en las artes visuales en los 60 y principios de los 70. En los negocios el tema del minimalismo es mucho más reciente. En negocios, como menciono, y en finanzas personales, significa, entre otras cosas, pero en términos muy generales, muy minimalistas diríamos, reducir gastos innecesarios y deshacerse de tareas superfluas o que no son indispensables. Por lo tanto, el dinero, los recursos, como el tiempo y el talento, se pueden invertir o enfocar en tareas y metas prioritarias. Claro. La empresa puede hacer más con menos, lo que a fin de cuentas es la productividad. Sin embargo, como bien dices, no es una moda. Ya en el siglo XIV se habla de la navaja de Ockman, que es un fraile franciscano y también filósofo, que decía que en igualdad de condiciones la explicación o solución más simple suele ser la más deseable o la más probable. Entonces, desde aquel entonces se empieza a hablar de simplicidad y se trata de eliminar una serie de cosas que de repente nos hacen más compleja tanto la comprensión como la operación. Incluso, si nos vamos más lejos, Aristóteles, 300 años antes de Cristo, ya hablaba de la importancia de la simplicidad y dando un salto en la actualidad, se escucha y hace algunas décadas se comenzó a hablar del llamado principio KISS en las organizaciones. Claro, ¿podrías, Humberto, explicarnos un poco más de este principio KISS que alude precisamente a lo que estamos hablando, a la simplicidad? Así es, no confundirse con el grupo de rock. En efecto, el principio KISS es un acrónimo, es decir, es el conjunto de las iniciales de una frase que es Keep it simple, stupid. Manténlo Keep it simple, tonto simple. o estúpido. Es un principio que surge en la Marina de los Estados Unidos en los años 60 y Keep este it simple. principio establece que los sistemas funcionan mejor si se mantienen simples en lugar de complicados. Por lo tanto, establece este principio que la simplicidad debe ser un objetivo clave no solo en la operación, sino desde el diseño, para evitar una complejidad innecesaria. Después hubo algunas variaciones de ese principio, como mantenerlo breve y simple, la traducción de las palabras que se cambiaban casualmente también comenzaban con S, o manténlo pequeño y simple, small, manténlo simple, soldier, soldado, o manténlo simple, marinero, sailor. Eh, este principio ejemplifica y es la historia de un diseñador en jefe de aviones muy modernos que entrega a un grupo de ingenieros un problema o una situación con el propósito de que el diseño, pero sobre todo la posibilidad de reparar en el campo este tipo de equipos se pudiera hacer con herramientas muy básicas, muy fundamentales. Y también brevemente te comento que este principio también fue recogido por la NASA
y que podemos verlo incluso en películas en donde ejemplifican que de una manera muy sencilla deben solucionarse problemas en el espacio, ya que no tienes acceso a un inventario de materiales y de herramientas sofisticadas. Entonces, también hay una historia muy común que quizá conozcas bien acerca del problema de un lapicero. Recordemos que los indicadores eran análogos cuando se inicia la exploración y la conquista del espacio, y había el problema que con el lapicero la gravedad no permitía hacer las anotaciones de los decenas de indicadores y lecturas que se tenían que hacer. Entonces la NASA subcontrata a una empresa que al final produjo un lapicero muy innovador que escribía con gravedad cero, que era capaz de escribir hacia arriba, bajo el agua, incluso sobre el cristal, y a rangos de temperatura desde 0 hasta 300 grados centígrados. Y bueno, lo que hicieron los rusos fue solucionarlo de una forma diferente. En vez de lapicero, usaron un lápiz. He ahí un ejemplo clásico de cómo la simplicidad es mucho mejor que abrumarnos y desperdiciar recursos y tiempo en la complejidad. Humberto, la simplicidad, ¿debería ser un desafío o debería tomarse como una prioridad? Así es. En tiempos de pandemia, particularmente, y yo creo que en todos los tiempos, la eficacia debería de ser y la eficiencia deberían ser no solo objetivos deseables, sino una realidad cotidiana en la operación de las organizaciones. Recordemos que la eficacia es la capacidad de alcanzar lo que queremos, de realizar las acciones que nos planteamos, y la eficiencia se refiere a que usemos el mínimo de recursos para alcanzar ese objetivo deseado. Entonces se trata de cumplir lo que nos proponemos, pero también hacerlo de una forma más eficiente, con los menos recursos indispensables. Y aquí también hay un factor, no solo recursos, el tiempo es uno de los recursos más valiosos. Entonces, la combinación de ambos son herramientas básicas en época de crisis, y el denominador común debería ser la simplicidad, y también en nuestra vida y en nuestras finanzas, para encontrar esta forma de simplificar acciones y procesos, reduciendo costos y aumentando la utilidad sin perder de vista la calidad en lo que hacemos. Por supuesto que sí, Humberto. Muchísimas gracias por apoyarnos con esta información sumamente importante. Y es que de verdad hay a veces que nos hacemos la vida más complicada cuando lo podemos hacer mucho más fácil con este tipo de soluciones. Que tengas excelente día, Humberto. Recuérdanos tus redes sociales, por favor. Así es, si desean saber más de estos temas o desean platicar conmigo o solicitar algún servicio, estoy a sus órdenes en @soyhumbertovergara, en Instagram, en Facebook, en Twitter y sobre todo también en LinkedIn y en YouTube. Que tengas excelente día, Jen. Muchísimas gracias, Humberto. Que tengas tú también muy buen martes. Ahí estuvo Humberto Vergara, nuestro coach en finanzas. 8 de la mañana con 42 minutos. Tenemos más información. Luis, adelante.